ir a la casa del Señor y poder contemplar la hermosura de Jehová, inquirir en su templo y compartir y confraternizar con cada uno de los hermanos, debería de ser una de las cosas que nos motiven a nosotros o nos impulsen a nosotros a tener gozo y alegría. Dios te bendiga, es la hermana Mildred. Hoy quiero hablarte de algunas cosas que debemos de tomar en cuenta, algunos pasos, algunas actitudes que debemos de tomar en cuenta a la hora de llegar a la casa del Señor. Bienvenido, esto es un segmento más de Tesoro Celestial. David en una ocasión expresó que para él era una alegría, era un gozo. Él decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para David, llegar a la casa del Señor, o por lo menos estar en los atrios de la casa del Señor, a él le proporcionaba gozo, a él le proporcionaba alegría. Hoy en día a nosotros también debe ser de motivación poder llegar a la casa del Señor, contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Hay palabra del Señor, la palabra del Señor habla en el libro de Salmos capítulo 100 versículo 4. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecí su nombre. Son puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de llegar a la casa del Señor. El salmista expresó en este salmo, entrar por sus puertas como con acción de gracia, con una actitud de adoración, con una actitud de alabanza. Aún salimos de nuestros hogares, debemos de llevar la comunión con Dios. La comunión con Dios no se toma en el momento cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, nos inclinamos en el altar y empezamos a adorar a Dios. No, la comunión de Dios con Dios tiene que estar en todos los momentos. Es cierto, cuando llegamos a la casa del Señor es una gran intimidad que podemos tomar al sacar esos momentos tan especiales, tan importantes. Por tanto, se les requiere a muchos que lleguen temprano a la casa del Señor para que puedan disfrutar de esos deseosos y maravillosos momentos de intimidad con Dios en el secreto antes del inicio de cada servicio. Cuando entremos por su puerta, sea con acción de gracia, sea con alabanza, usted pueda salir de su casa con una adoración, con un cántico en sus labios, y cuando llega a la casa del Señor no va a decir, vamos a coger comunión. Ya usted va con la comunión con Dios, ya usted va con el fuego encendido, ya usted va con una actitud que como creyentes debemos de tomar en cuenta para que siempre que digamos vamos a la casa del Señor, vayamos con alegría. A David, llegar a la casa del Señor le producía un gozo inmenso. El libro de Eclesiastés 5 habla que cuando fuere a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Cuando hablamos de llegar a la casa del Señor, hablamos también de tener reverencia, de tener una comunicación íntima con el Señor y con fraternidad con cada uno de los hermanos, y esto debe de producir gozo, poder compartir unánimes y juntos, como expresa las Escrituras, con cada uno de nuestros hermanos, que nos amemos y que nos soportemos unos a otros. A la hora de llegar al servicio, la palabra en Eclesiastés dice, cuando fuere la casa de Dios, guarda tus pies. No ande con prisa, no vaya a la casa del Señor rápido, sino vas dándole todo el tiempo necesario a Dios, y por sobre todo tratar de buscar los asientos de adelante, los lugares más hacia el altar, hacia el púlpito. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar mucho mejor lo que es el mensaje, lo que es la palabra del Señor. Un pastor que tuve en tiempo principio, cuando empecé en el evangelio, que ya partió con el Señor, pues nos enseñaba, cuando llegues a la casa del Señor y ves que cuando te vayas a sentar en la silla, y a la entrada pues a un hermano, o cuando tú vayas a llegar, trata de coger el último asiento en la parte de adelante, para que cuando otro llegue, creo que me doy a entender, pueda seguir entrando uno detrás del otro, de tal manera que haya espacio para el hermano siguiente que vaya a llegar, de tal manera que no tenga que cruzarle por encima ni le quite la comunión. Son puntos muy importantes a la hora de llegar de la casa del Señor. Guardemos nuestros pies, especialmente nosotras las mujeres que usamos tacos, que usamos zapatillas, que usamos zapatos, amén, que pueden quitar la comunión a la hora de llegar a la casa del Señor. Cuidémonos a la hora de caminar
de tal manera que el que ya llegó primero que nosotros a conquistar la presencia de Dios y esté en el altar, en su comunión con Dios, pues no la pierda. Lleguemos con una actitud de adoración, evitemos la comunicación entre los hermanos en la hora de la adoración. Cuando nosotros llegamos al culto, por eso dice la palabra que estemos unánimes y juntos. Y cuando esas cosas pasan, de que la iglesia logre estar unánimes y juntos, sucederán cosas maravillosas. Vendrá el estruendo del Pentecostés, amén, y llegará como viento recio y perfumado y perfumará toda la congregación y todo lo que están dentro de la casa del Señor. Por eso debemos de evitar la comunicación, el comentario fuera de cuando, en el momento de cuando estamos en el servicio. La casa de Dios será llamada casa de oración, casa de alabanza. El Señor Jesús también lo dijo y lo expresaba: mi casa será llamada casa de oración, porque a eso es que vamos, a la casa del Señor. Cuando haya un comentario, cualquier hermano, no me lo comunique ahora, vamos a orar al Señor, aún a veces en medio del altar que estamos en la comunión. Y ¿sabes qué? Coger la comunión con Dios, buscar la comunión de la adoración, de la intimidad, a veces se torna muy difícil porque tenemos hijos. Y si usted como yo, a veces los nenes llegan y se nos sientan detrás, a veces se me ponen detrás, es mi experiencia, amén. Pero tenemos que tener amor y paciencia para que nada nos quite la comunión con nuestro Dios. Cualquier comentario dentro de la iglesia le decimos al hermano, más luego podemos hablar. Hay mucho tiempo, la iglesia mismo lo habla, al tiempo para todo en la Biblia, en la humanidad, el tiempo para todo. Por lo tanto, en el momento de leer la palabra de Dios, todo el mundo debe estar leyendo la palabra del Señor. En el momento de la prédica, todo el mundo tiene que tener la comunión con Dios para escuchar el mensaje y el mensaje haga el efecto necesario que está supuesto a hacer en la vida del creyente. Hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta, no llevar a la casa del Señor, y nosotros le quiero compartir este pequeño testimonio. Aún en los libros de instrucciones bíblicas para los recién convertidos habla acerca de las cosas que debemos de llevar a la casa del Señor y las que no debemos de llevar. Nunca expresa en el libro escrito por Luis M. Ortiz, habla de que no llevemos perro a la iglesia, y eso lo tenemos bien claro. En el ministerio nunca pensé que esta parte me iba a tocar, y quiero contarte este pequeño testimonio. Me tocó, yo pensé que nunca me iba a encontrar con alguien que se dedicara a llevar un perro a la iglesia, y sí me tocó, pero Dios nos da el amor, nos da la paciencia, nos enseña, nos capacita para estas cosas. En el momento yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero Dios me activó la sabiduría como debo de actuar. Sabes que los perros pues quitan la comunión, nos entretienen, o sea, no es delicado, no es algo honroso que se lleve a la casa del Señor, porque va a distraerte, y no podemos llevar nada y hacer nada en la casa del Señor que nos motive a la distracción, sino a la comunión y la concentración para poder disfrutar de cada palabra y de cada cántico y todo lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Con amor llamé a la hermana. Era una hermana no activa, sino que tenía días visitando la congregación, y hablé con ella con amor y ella pudo entender. Ella dijo, yo no sabía, yo lo he hecho en muchos lugares y lo llevo y nadie me dice nada. Pues en ese momento fue el momento de darle la enseñanza, la doctrina de que pues los perros no es nada adecuado para llevar a la casa del Señor. Solamente llevemos nuestro corazón, nuestra alma dispuesta a glorificar y a bendecir el nombre del Señor. Isaías 56:7 dice, yo los traeré a mi santo monte y lo alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es para los que la casa de Dios está hecha, para ir a refugiarnos, para ir a adorar, para ir a glorificar al Señor. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. A veces, hermano, quiero expresarle, ¿sabe por qué pasa? Que a la hora de orar como que se acaban nuestras oraciones, como que ya terminé y 5 minutos y ya nos paramos. Mira qué pasa, es que debemos aprender a dividir el tiempo de la oración. Son cosas que yo le he puesto en práctica y quiero compartirlo contigo. No es un método, cada quien tiene su forma para comunicarse con el Señor, pero hay cosas que a veces son buenas decirlas y le pueden servir de beneficio a otro. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, tiene que ser, pues, cuando llegamos al altar con una
actitud de agradecimiento, darle gracias al Señor unos 5 minutos, unos minutos en agradecimiento a Dios, y luego que termina esa sesión de agradecimiento al Señor. ¿Qué tantas cosas tenemos que agradecerle? Toda nuestra vida tenemos que agradecerle al Señor. Luego empezamos a engrandecer su santo nombre, a glorificarle, a decirle: tú eres omnipotente, eres grande, eres inmenso, sobre ti la gracia se derramó, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Enamorar a Dios, conquistarlo, de que Él de su trono se incline a escuchar nuestras oraciones. Es muy importante tomar estos pequeños detalles a la hora de orar. A veces somos creyentes y no sabemos cómo realmente debemos de presentarnos delante de la presencia del Señor. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no sabía cómo orar. Yo repetía lo que mamá decía y ella decía cosas que yo a veces ni le entendía, pero aprendí a través del tiempo cómo debemos de presentarnos ante la presencia del Señor. Después que le damos gracias, número uno, empezamos pues a engrandecerle lo grande, lo hermoso que Él es, lo maravilloso que Él ha sido con nosotros más. Luego entramos a otra sesión en lo cual pues llegan nuestras peticiones, lo que le vamos a pedir a Él. Le pedimos: Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Más luego llegamos a un momento donde uno queda como en un silencio. No sé si te ha pasado, pero son mis experiencias a la hora de orar con Dios. Y ahí yo puedo escuchar la voz del Señor, puedo escuchar a Dios aconsejándome, puedo escuchar a Dios obrando en mi vida. Y cuando pues aprendo esa disciplina a la hora de orar, entonces mis oraciones no serán tan limitadas. Veré que será un poquito más prolongada, podré orar un poquito más de tiempo con el Señor, aún en la casa, aún en mi momento de intimidad, porque a veces llegamos: Señor, te damos gracias por este día, y terminamos en unos 5 segundos. No, si sabemos disciplinarnos a la hora de orar, créeme que habrá un gran beneficio. Obviamente hay momentos en que cuando pues el Espíritu Santo toma dominio y control de nuestras vidas, empieza una adoración a fluir que nadie la puede evitar en la casa del Señor, tanto en la casa del Señor como en tu lugar secreto que tú debes de escoger para glorificar el nombre del Señor. Entonces ahí van a fluir adoraciones, alabanzas, cosas magníficas que vas a experimentar en la presencia del Señor. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, que nosotros aprovechemos esos momentos de ese fluir de adoración ante Dios. No lo limitemos, dejemos que Él haga lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Amemos llegar a la casa del Señor, que sea de sumo gozo, como el salmista expresaba: yo me alegré con lo que me decía. A la casa de Jehová iremos. Otra cosa que el salmista decía, que para él era mejor, era más importante estar 1 minuto, un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y no para contemplar los cuadros, no para contemplar las decoraciones, no para contemplar las formas de cómo el pastor se viste, cómo van los hermanos. No, para ir a contemplar la hermosura de Jehová. Ahí está el secreto. Contemplar la hermosura de Jehová, dedicar mi tiempo a adorar, a glorificar a Dios, a aprovechar el tiempo que tenemos en la casa del Señor. Es muy importante gozar de la confraternidad con cada uno de nuestros hermanos y aprendernos a amarnos. ¿Sabe por qué? Porque no todos somos iguales en las actitudes, en los caracteres, todos somos diferentes. Por lo tanto, habrán hermanos como Pedro, habrán hermanos como Juan, habrán hermanos como Tomás, habrán hermanos como Mateo, habrán hermanos de diferentes actitudes, de diferentes formas. Amén. Pero aún así, el mismo Señor Jesucristo en ningún momento aborreció a Pedro, y Pedro hizo muchísimas cosas que pues en algún momento hasta el mismo Pablo tuvo que reprenderlo, amén, porque hacía una cosa con otro y luego estaba con él, y eso pasa entre los hermanos, amén. Tenemos que aprendernos a amarnos, tenemos que aprender a querernos, soportarnos. La Biblia lo habla de soportarse los unos a otros, porque hay caracteres muy explosivos, pero también hay caracteres que son muy pasivos. Por lo tanto, como creyentes, como siervos del Señor, tenemos que aprender a disfrutar de cada uno de nuestros hermanos, disfrutarlos como son, porque todos somos creados por Dios, somos hijos de Dios, amén. No podemos permitir que la actitud de un hermano a la hora de llegar a la casa del Señor sea
de que apague mi gozo o mi devoción cuando voy a la casa del Señor a glorificar a Dios. Hay gente que evitan sentarse al lado de fulano, que evitan sentarse o orar al lado de fulano, porque fulano ora muy alto, porque fulano ora muy bajito, porque fulano es muy explosivo, danza así, se mueve. Tienes que aprender a soportar al hermano, amarlo como es, porque a veces nosotros miramos la actitud del hermano, pero la mía es el caso, siempre miramos al hermano como es, pero nunca nos miramos en un espejo para ver cómo nuestras actitudes, a ver si también a ellos le causa efecto. Por lo tanto, debemos amarlo como es. Aprovechemos bien el tiempo cuando llegamos a la casa del Señor, gocemos de las bendiciones grandes que Dios tiene. Procuremos llegar a la casa del Señor y buscar los asientos más adelante. Cuando llegamos a la casa del Señor y podemos aprovechar los asientos más adelante, ¿sabes qué tú estás haciendo? Te estás disciplinando. Y como hay nuevos creyentes, visita, a ellos nunca les gusta tomar los asientos de adelante. Ellos les gustan tomar los asientos de atrás porque se sienten privados, se sienten un poquito con presión. Por lo tanto, si el creyente ya con más tiempo logra buscar los asientos hacia adelante, ocupar los asientos adelante, que de toda la vida esos asientos adelante, yo no sé qué es lo que tienen, pero muy poco le gustan. Siempre, por más grande o pequeña que sea la iglesia, los asientos de adelante terminan, no sé por qué, pero terminan siempre como que asoladitos, tranquilitos por allá. Y a mí tanto que me gustan, porque ahí puedo evitar ver quién llegó, cómo llegó, y contemplar y disfrutar más del servicio, más de la prédica. Entonces, cuando tomas el asiento de adelante, le permites al nuevo creyente poder tomar los asientos de atrás y ellos no sentirse con presión. Así que son algunos puntos y actitudes que quiero compartir contigo acerca de cuando pues llegamos a la casa del Señor. Goza, disfruta. Disfruta en grande cuando llegamos en la casa de Dios. Es un gozo, es una alegría, es algo maravilloso confraternizar con cada uno de nuestros hermanos y poder aún a la hora de irnos también tratar de saludar a cada uno de los hermanos, pero buscar la manera del tabernáculo, de la casa de oración, poder desalojarla rápido y podamos irnos con la comunión del mensaje, de la prédica, de la palabra fresca que Dios nos llevó. A veces nos entretenemos con los hermanos y pues ahí hasta se nos olvida. Al otro día se nos pregunta, o cuando vamos en el vehículo, ¿de qué se habló? Se nos va. Así que es mejor, Dios le bendiga. Y ahora con todo esto que estamos viendo de las limitaciones acerca de pues del virus que estamos enfrentando cada uno de nosotros, entonces pues por una otra razón pues no estamos yendo más deprisa, más rápido, y así no podemos llevar pues el mensaje de la palabra de Dios más fresco y lo podemos atesorar en nuestros corazones. Así que el Señor les bendiga. Espero que estas cosas, estos puntos, estas actitudes no las olvidemos, sino que sea de beneficio para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Ha sido su hermana Mildred, quien le ama con el amor del Señor. Así que mucho abrazo, besos virtuales en el amor del Señor y hasta la próxima en este espacio de Tesoro Celestial. El Señor les bendiga de una manera muy especial.